partes se da la pederastia, menos en República Dominicana. Y eso, a propósito de que aquí las cosas entran, salen, van, vienen, denuncias se opacan, se diluyen. Señores, tuvimos que recordar en el día de ayer que el obispo auxiliar de Santo Domingo, Ramón Benito Ángeles Fernández, a propósito del tema, está siendo investigado por el Vaticano por una presunta agresión sexual a una menor de edad. Y eso lo denunciaba un medio, un medio que hace investigaciones desde la Santa Sede. Y ahí se realizaban esas investigaciones desde el 2018. Nosotros nos enteramos hace un par de meses tras de una denuncia que llegó hasta Roma después de la ordenación episcopal. Y de acuerdo a la información, tanto el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria Acosta, como el entonces nuncio apostólico del país en ese momento, el señor Jude Tadeus, y el actual obispo emérito de Baní, Príamo Tejada, tenían conocimiento de lo ocurrido. Una denuncia bastante grave, la que se hizo, una agresión que se habría producido en 1994, cuando la víctima tenía apenas 14 años. Estamos hablando de una menor, ¿no?, que se acercó entonces al seminario de la Beca, según el diario que lo habría publicado, aquí en el país, y bueno, habría abusado, sostenido relaciones sexuales con Monseñor. Y el asunto viene a cuento, y hay que recordarlo, no solo por la gravedad de la denuncia, de la que solamente aquí se dijo, no, eso no es cierto, y bueno, entonces fue ratificado por ese medio de nuevo, y entonces ya el asunto se quedó callado, así, con esa diplomacia como la maneja, ¿verdad?, la Iglesia Católica, como siempre la ha manejado respecto a casos, sobre todo cuando tienen que ver de acusaciones de ese tipo, muy reiteradas, por cierto, para el gusto de toda la feligresía que creen esto. En el día de ayer, la información entonces que nos recuerda esa denuncia grave, seria, y que también nos trajo al recuerdo lo que había pasado aquí con Wazolowski, nada más y nada menos que el representante del Vaticano, aquí en este país, ahí en Juncalito, donde varios niños fueron abusados, y después así, nada más, murió de un infarto el obispo Wazolowski. Ayer la información fue precisamente la renuncia de Monseñor Benito Ángeles. Se presentó poco después de la revelación de ese portal español especializado en temas de la Iglesia Católica, que asegura que el Vaticano está investigando esa supuesta o real violación sexual a un menor cometido por el referido religioso en 1994. Y tú dirás, bueno, el señor Benito Ángeles Fernández presentó su renuncia, y es todo un derecho que le corresponde, un derecho canónico, porque todo obispo debe presentar su renuncia cuando ha confiado cumplir ya los 75 años. Y hay otros casos, claro que sí. Ahora, lo extraño de todo esto fue que al otro día de la renuncia de Benito Ángeles fue aceptada por el Papa. Es como si la estuviera esperando. Es como que, y normalmente, vuelvo y repito, esa diplomacia católica no se maneja así. No, hay casos en los que incluso se toma tiempo y duran años revoloteando el asunto. Bueno, pues el Santo Padre aceptó inmediatamente la renuncia del cargo del obispo auxiliar del arzobispo de la Arquidiócesis de Santo Domingo, presentada poco después de la revelación tan terrible y tan preocupante de ese portal, que definitivamente, vuelvo y repito, no es la primera vez que ocurre, ha ocurrido en muchos países. Tú te pones a hurgar dentro en Google, tú busques cuántos obispos y cuántas gentes vinculadas a la Iglesia, pues han estado vinculados a este tipo de crímenes, porque son crímenes bastante terribles. Pero bueno, aparentemente aquí en República Dominicana no, y en República Dominicana sí ha ocurrido, y sí ocurrió precisamente con ese representante del Vaticano. Pero nada, el señor Ángeles, bueno, pues simplemente fue santificado con la aceptación rápida de su renuncia, y usted podría entonces sacar las conclusiones respecto a este caso, que de ser ciertas esas acusaciones, y como en otras ocasiones, probablemente la impunidad lo cubrirá
con su manto.